Desvelado, Billonario simula parálisis en un juego increíble y descubre un amor sorprendente. En un café del barrio, donde el aroma del café se mezclaba con risas y murmullos cargados de acentos diversos, Alejandro observaba cada detalle. A sus 28 años, se había convertido en un ingeniero reconocido, pero también en un hombre atormentado. La vida le había regalado un éxito inesperado, pero también un peso que no lograba quitarse de encima. Miraba a la gente que pasaba, sonrisas, hambre, sueños deshechos. Su mente viajaba atrás, recordaba las noches en la calle, la incertidumbre de un futuro hilado con hilos de pobreza. Cada vez que las luces del reconocimiento lo cegaban, el eco de eso que había dejado atrás resonaba, retumbando en su conciencia. Lo que había comenzado como un juego para liberar su mente de la culpa pronto se transformó en una lucha interna. Alejandro había decidido ocultar su verdadera identidad y simular parálisis en una competencia local, una forma de conectar con su pasado y comprender las injusticias que antes había vivido. Cuando un antiguo amigo apareció en la competencia, lo reconoció, y la mente de Alejandro se llenó de pánico. ¿Y si esta vez no era solo un juego? ¿Y si este truco se volvía en su contra y la verdad salía a la luz? Fue en una de esas tardes llenas de luces chandaleras y murmullos cálidos que conoció a Valentina, su visión de compromiso y dedicación. Una trabajadora social entregada a salvar lo que otros dejaban atrás. Su pasión por ayudar incendió algo dentro de él, sin embargo, cada mirada sutil cortaba más hondo. Era imposible no sentir admiración por ella, y al mismo tiempo un profundo temor de mostrarle su verdadero yo. Cada conversación se volvía un terreno peligroso, donde Alejandro revelaba sus dudas y vulnerabilidades, mientras ella se mantenía firme, con su mirada penetrante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció cuando él se dio cuenta de que continuaba metiéndose más profundamente en su propio juego de engaños. La verdad sobre quién era podía desmoronar todo lo que había construido con Valentina. ¿Cuánto tiempo podría sostener la farsa? Las noches sin dormir se hicieron comunes, llenas de cuestionamientos. La presión de ser alguien que no era lo aplastaba. La angustia lo llevó a un punto de quiebre. La necesidad de ser auténtico luchaba contra el miedo a perder a Valentina. En su mente, imágenes de su infancia llenaban su cabeza, mientras que la realidad de lo que había logrado se presentaba clara como agua. Un hombre dividido entre dos mundos, dos identidades que no podían coexistir. La balanza estaba por decantarse en cualquier dirección. Justo cuando se sentía más perdido, un viejo amigo de la infancia apareció, dispuesto a arruinarlo todo. La vida le daba otra vuelta de tuerca, pero Alejandro sabía que no solo estaba luchando por su identidad, sino por el amor que había comenzado a florecer a su alrededor. Valentina se alejaba, su expresión cambiando, el aire entre ellos al borde de volverse denso. ¿Podría ella perdonar la verdad si algún día emergía? La misma pregunta daba vueltas en su cabeza mientras él la veía alejarse. La vida de Alejandro se convirtió en un laberinto de decisiones. La figura de Valentina se desdibujaba mientras ella tomaba distancia, cada paso suyo resonando en su conciencia como un eco que reclamaba respuesta. No podía permitirse perderla, pero la sombra de su engaño se cernía sobre él como una tormenta inminente. Despertarse a la mañana siguiente fue un desafío. Alejandro se miró en el espejo, notando las ojeras que revelaban desvelos repletos de dudas. Se dio cuenta de lo frágil que era su construcción, un castillo de naipes a merced de un ligero soplo de viento. En su mente, el antiguo amigo que había llegado como un espectro de su pasado se convirtió en la clave para desvelar lo que realmente era, el riesgo que había asumido al sumirse en un juego que podría costarle más de lo que había ganado. El día se deslizó entre una actividad frenética en el trabajo y el constante zumbido de su mente. Cada reunión era un recordatorio de su éxito profesional, pero también de su falacia personal.
Cada vez que cumplía con sus responsabilidades, la carga emocional se volvía más pesada, como una cadena que lo mantenía atado a un pasado que no quería recordar. Ser ingeniero, respetado y exitoso, era solo un disfraz que ocultaba su verdad más cruda. En un giro inesperado, recibió un mensaje de Valentina. Había decidido ver cómo estaba, y eso lo llevó a una encrucijada. Quería compartir con ella su verdadera historia, pero el temor a perderla lo paralizaba. Mientras observaba cómo ella se adentraba en sus proyectos sociales, las palabras le rugían en la garganta. Cada vez que la miraba, su admiración se entrelazaba con el miedo, polarizándolo. Decidió que esa misma tarde la invitaría a su oficina. Planificó una charla casual, un momento para conectar. Las horas previas fueron consumidas por el nerviosismo. Era un juego peligroso, pero el deseo de ser auténtico comenzaba a superar su miedo. En su mente, la balanza se inclinaba, pero la claridad que le anhelaba no llegaba. ¿Cómo podía transformar su lucha interna en una conversación significativa? El instante llegó y Valentina entró a su oficina con una sonrisa radiante. La conexión fue instantánea, hablaron de sus días, de sueños y anhelos. Cada risa compartida le daba a Alejandro un atisbo de esperanza. Sin embargo, cuando cada rayo de luz se encendía, la sombra de su secreto se hacía más pesada. Finalmente, se armó de valor y sus palabras fluyeron, casi como un susurro: necesito contarte algo importante. El semblante de ella cambió, y en aquel instante, Alejandro sintió toda su vida colapsar. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a Valentina, sino a su propia identidad. Mientras tentaba a la suerte, un ruido sutil interrumpió la conversación. Su antiguo amigo apareció en la puerta, quien había sido el catalizador de su caos interno. Con una mirada desafiante, parecía conocer mucho más de lo que Alejandro había previsto. La urgencia de la situación se intensificó. Ahora no solo luchaba por su amor, sino por el control de su narración y su destino. El presente lo empujaba hacia una decisión crítica: ocultar la verdad una vez más o abrazar la vulnerabilidad y arriesgarlo todo. Estaba en la cima de su conflicto emocional, y cada latido de su corazón resonaba como una pregunta: ¿podría Valentina aceptar lo inaceptable? Así, entre tensión y temor, Alejandro se preparó para tomar la decisión que podría cambiarlo todo. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Alejandro sintió como el aire se tornaba denso, casi impenetrable, mientras su mirada se posaba en su antiguo amigo. El rostro de Valentina, que antes irradiaba interés, ahora se tornó en una mezcla de confusión y temor. La presencia de ese intruso desencadenó en él una tormenta de pensamientos caóticos, un torbellino que lo llevó a cuestionar sus preferencias. No me lo tienes que contar, Alejandro, dijo su amigo, con un tono de voz que parecía conocer los secretos más oscuros. Todo lo que has hecho, lo que has estado construyendo, podría desmoronarse en un instante. Las palabras retumbaban en la mente de Alejandro como el repicar de campanas, cada una marcada por la urgencia de revelarse. La amenaza de la revelación lo obligó a tomar una decisión. Si había un momento para ser valiente, era ahora. El miedo a perder a Valentina era menos aterrador que la idea de seguir siendo un extraño para ella, un impostor en su propia vida. Al mirar a los ojos de Valentina, vio su reflejo, una búsqueda de autenticidad que logró encender una chispa en su pecho. Esto es más que un secreto, comenzó a decir Alejandro, pero las palabras se atascaron en su garganta, como si el peso de sus decisiones previas intentara retener su voz. En ese instante de vacilación, la confianza que había cultivado con ella empezó a desmoronarse. El recuerdo del pasado lo arrolló de nuevo: el juego, las mentiras, la imagen que se había forjado para ganarse un lugar en la sociedad. Mientras su amigo se cruzaba de brazos, como un juez en espera de condena, Alejandro enfrentó su realidad. La vulnerabilidad no era una debilidad, era la clave para reconstruir su vida. Había querido mantener la fachada de éxito y control, pero en el fondo, sentía que se estaba ahogando en ese océano de falsedades. Finalmente, reunió el coraje para hablar. Valentina, lo que he hecho y lo que soy no es quien quiero ser. Mi historia está llena de errores, pero esos errores me han llevado a conocerte, y eso vale más que el resto.
La sinceridad en su voz resonó en la sala, como si aspirara a borrar la sombra de su amigo y revelarse en una luz nueva. Su corazón latía desbocado mientras esperaba la reacción de Valentina, quien lo observaba con un interés silencioso. Sabía que había cruzado una línea, pero había sentido que la libertad le esperaba al otro lado de esa declaración. Sin embargo, el eco del pasado seguía allí, desafiándole a seguir adelante. Justo cuando Valentina iba a responder, su amigo irrumpió. No te engañes, Alejandro. La verdad es un arma de doble filo. Puedes perderla para siempre. La amenaza, aunque implícita, abrumó el ambiente, cargándolo de una tensión palpable. Alejandro sintió cómo sus esperanzas comenzaban a tambalearse de nuevo. Sin embargo, una determinación en su interior empezó a resurgir. No podía dejar que el miedo dictara su historia. Tenía que actuar, y en su mente se forjaba una resolución renovada. Hacer frente a su pasado era el primer paso, y si eso significaba perder su relación con Valentina, tendría que enfrentarlo, pero antes de decidir cualquier cosa, necesitaba hablar con ella. Si había un camino hacia adelante, debía ser uno que hiciera honor a su verdad más profunda, sin más máscaras ni engaños. Así, contempló el siguiente paso en su viaje, buscar la forma de desvincular su antiguo yo de la versión que quería ser. Valentina no debía ser un bombo en su pasado, sino el faro que pudiera guiarlo hacia un nuevo comienzo. Sin embargo, la sombra de su amigo se mantuvo allí, amenazante. La confrontación era inevitable, y él sabía que debía prepararse no solo para explicarse ante Valentina, sino para enfrentarse también a quien lo había llevado a esa encrucijada. Mientras la conversación se tornaba más intensa, un nuevo dilema emergió: ¿cómo proteger a Valentina del torrente de su historia mientras luchaba por ser el hombre que ella merecía? La respuesta se tornaba cada vez más escurridiza, y Alejandro sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. El aire caliente del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cargado en esa sala donde Alejandro se encontraba atrapado entre su pasado y un futuro incierto. Había respirado hondo, buscando la calma que le permitiera articular sus pensamientos, pero el peso de la confesión inminente lo ahogaba. ¿Realmente estaba listo para mostrar su verdadero yo? La batalla interna se intensificaba, y Alejandro sabía que cada segundo contaba. Valentina lo miraba con expectación, su rostro un reflejo de deseo y temor. Esa dualidad lo perturbaba, y él no podía evitar preguntarse si su verdad sería lo suficientemente fuerte como para cambiar la percepción que ella tenía de él. El dilema se convertía en un reto. ¿Cómo armonizar su antiguo yo con la imagen que había construido hasta ese momento? El camino hacia la autenticidad parecía pavimentado con piezas de su propia negación. Mientras su amigo se mantenía estoico, observando cada movimiento, Alejandro sintió que el tiempo no le pertenecía. Debo actuar antes de que sea demasiado tarde, pensó, dándose cuenta de que las palabras aún se aferraban a su garganta. La angustia de la vulnerabilidad asomaba, y por un breve instante, sintió el anhelo de regresar a la fachada que había creado con tanto cuidado. Sin embargo, el deseo de ser un hombre honesto, que enfrentara su verdad, emergía con fuerza. Alejandro visualizó un futuro donde su relación con Valentina se construyera sobre cimientos de sinceridad. Decidido, levantó la vista hacia ella. Valentina, hay cosas que no te he contado. Cosas que me han definido, pero no me definen por completo, comenzó, cada palabra un pequeño ladrillo que levantaba el muro entre el hombre que había sido y el que aspiraba a ser. Su voz resonaba en la sala, cargada de intención. La idea de perder a Valentina comenzó a disminuir, reemplazada por la claridad de su propósito. Lo importante no era solo su valentía, sino también su capacidad para manejar las repercusiones de ser honesto. Sabía que había una posibilidad de que ella no aceptara su verdad, pero mantenerse en la sombra ya no era una opción. Alejandro se concentró en su compañero, quien parecía cada vez más interesado en la conversación. La amenaza se sentía cercana, como un espectro que acechaba en las sombras, dispuesto a desarticular la verdad que estaba a punto de emerger. Sin embargo, al vislumbrar cómo su habilidad para enfrentar a su amigo podría abrirle un camino, su determinación creció. Era hora de confrontarlo. Regresó su mirada a Valentina, intentando ver más allá de su sorpresa. Todo lo que soy, mis éxitos, cada paso que he dado, ha sido una lucha por encontrarme.
Mis elecciones han tenido consecuencias y me han traído hasta aquí, explicó, dando forma a sus emociones, consciente de que su próximo movimiento podía cambiar el rumbo de su vida. El silencio engulló la sala. Las palabras de Alejandro flotaron en el aire, y el miedo se transformó en un desafío que se palpaba. Esa mirada volcada hacia lo genuino prometía liberación, tanto para él como para Valentina. Ya no se trataba solo de confesiones. Era un acto de fe, un compromiso para sembrar un nuevo capítulo en su historia. Cuando el amigo de Alejandro finalmente habló, su tono era más cargado que antes. ¿Y qué pasará con tu vida si esta verdad te consume? Puedes perderlo todo, incluso a Valentina. Cada palabra se lanzaba como una flecha, pero, a la sombra de su incertidumbre, Alejandro se sintió más firme. Era un riesgo, cierto, pero la posibilidad de construir algo real superaba la sombra del fracaso. Repasó los pasos que debía seguir, recordando la necesidad de ser proactivo. Era evidente que necesitaba establecer límites, no solo con su amigo, sino en la narrativa que había creado a su alrededor. La verdad era su billete a la libertad, un camino del que no se podría retractar. Sin embargo, la pregunta del cómo gestionarlo todavía lo acechaba. Enfrentar al intruso y proteger a Valentina eran ahora sus prioritarios. Con la mente concentrada en su futuro, su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. Alejandro sabía que el siguiente paso no solo implicaría una lucha personal, sino también ser capaz de proteger lo que estaba empezando a atesorar, y aunque su historia todavía se encontraba en un laberinto de dudas, un nuevo impulso creció dentro de él. Este no es el final, es solo el comienzo. La verdad no solo quería liberarse, sino también ofrecer la oportunidad de sobresalir. A medida que se preparaba para lo inevitable, un pensamiento inquietante se presentó en su mente. ¿Realmente estaría dispuesto a enfrentar las duras consecuencias de su revelación, o se dejaría arrastrar de nuevo por el miedo? La respuesta, que parecía tan simple, se tornaba más compleja con cada paso que daba. Su futuro dependía de su decisión, y el tiempo comenzaba a agotarse. El momento de la verdad se acercaba con una presión casi palpable. Alejandro observó cómo la tensión envolvía la habitación, convirtiendo cada rincón en un eco de su conflicto interno. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, a punto de desbordarse. La voz de su amigo retumbaba en su mente: puedes perderlo todo. En ese instante, le pareció que todo lo que había construido durante años pendía de un hilo. A pesar del miedo que lo acechaba, tomó una decisión: no iba a replegarse. La liberación que sentía a medida que se acercaba a su verdad impulsaba su determinación. Alejandro se dio cuenta de que el camino hacia la autenticidad era también una oportunidad para crecer y reconfigurar su vida. Cada palabra que pronunciara sería una brújula, guiando su futuro hacia terrenos desconocidos, pero genuinos. Estoy cansado de las máscaras, declaró, casi sin darse cuenta de que su voz, antes titubeante, había cobrado firmeza. He vivido demasiado tiempo tratando de encajar en expectativas ajenas. Mis miedos han dictado mis elecciones, y eso debe cambiar. La sinceridad en sus palabras iluminó su corazón. Era un instante de pura conexión con lo que realmente significaba ser él mismo. Luego de su declaración, la mirada de Valentina se suavizó, aunque aún había un temblor en sus ojos. Alejandro se sintió animado, como si la conversación pudiera ser el puente hacia un entendimiento más profundo. Comenzó a desglosar sus luchas, compartiendo episodios que lo habían marcado, ensayando el intercambio de vulnerabilidad que siempre había temido. Con cada revelación, sus antiguas inseguridades se desmoronaban, liberando fragmentos de su verdadero ser atrapado durante tanto tiempo detrás de las fachadas. Las decisiones que tomé por miedo me han mantenido cautivo, pero quiero avanzar. Quiero ser un mejor hombre, un hombre íntegro. Para ti, para mí, expresó. La urgencia de sus palabras parecía resonar en el aire cargado, ofreciendo un vistazo a un futuro luminoso. Sin embargo, el misterio de su amigo no se disipaba. Alejandro sintió que había una gran diferencia entre su sinceridad y la amenaza que representaba a alguien que estaba dispuesto a manipular esa vulnerabilidad. La posibilidad de un ataque furtivo mientras él se exponía le dio una nueva sensación de urgencia. La confrontación con su amigo se tornó inevitable, necesaria para solidificar la entrega que había comenzado con Valentina. Salió de la sala por un instante,
buscando un espacio para organizar sus pensamientos. La lluvia había comenzado a caer, y cada gota contra el cristal sonaba como una advertencia. En su mente, resonaba un mantra: no cederé, no estoy solo. Al centrarse en sus sentimientos, confesó, más para sí mismo que para el mundo, que su búsqueda de autenticidad no podía limitarse a su relación con Valentina. Era una batalla titánica entre su antiguo yo y el nuevo Alejandro que empezaba a emerger con fuerza. Decidido a tomar medidas concretas, se planteó un plan de acción. Debía definir los límites en su vida, asegurarse de que su verdad sirviera como un apoyo más que como un arma. Cada persona importante a su alrededor merecía la honestidad que había comenzado a cultivar. Alejandro entendía que ser un líder de su vida significaba abrazar la vulnerabilidad sin dejarse arrastrar por el miedo. Al regresar a la sala, se sintió más ligero. Sabía que había un camino por recorrer y que aún debía confrontar a su amigo. Sin embargo, dejó que la preparación entusiasta dominara su mente. Iba a acogerse en la luz de su verdad, incluso si eso significaba atravesar un terreno desfavorable. Cuando se plantó frente al grupo nuevamente, el peso de lo que debía hacer palpitaría en su corazón, pero había un nuevo aire en su voz, uno que resonaba con determinación. Voy a enfrentar esto de frente, porque no puedo perderme, afirmó, mirando a Valentina y entendiendo que su viaje recién comenzaba. Sin embargo, justo cuando se sentó, la puerta se abrió lentamente y un nuevo rostro apareció. La familiaridad de esa presencia era inquietante, y las emociones de Alejandro dieron un giro dramático. Las palabras exactas que había ensayado se escurrieron de su mente, y una ola de ansiedad lo invadió. El último obstáculo se acercaba, y él tendría que demostrar su valor no solo ante Valentina y su amigo, sino también ante un ser del que ni siquiera se había dado cuenta que estaba esperando a ser confrontado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz un susurro cargado de desconfianza. La mirada penetrante y el aura de desafío que emanaba de esa figura le hicieron entender que las revelaciones y los cambios que había comenzado a abrazar solo eran el inicio de una batalla más compleja que requeriría toda su fortaleza. La figura que se había interpuesto ante Alejandro en la puerta era Santiago, un viejo amigo que había aparecido de la nada. Los ojos de Santiago brillaban con una mezcla de desafío y malicia, como si conociera todos los secretos que Alejandro había comenzado a deshacer. La ansiedad se acumuló en su pecho, pero Alejandro no podía permitir que el temor lo detuviera. Vine a hablar de negocios, dijo Santiago, dejando caer la pesadez de su presencia en la habitación como una roca sobre el alma de Alejandro. Sus palabras eran una invitación a un viejo juego, uno en el que la manipulación reinaba y el conflicto personal podía quedar relegado a un segundo plano. Pero Alejandro estaba determinado a no perderse en él. Los días de jugar a tus reglas han terminado, Santiago. Esto no se trata de negocios, se trata de mi vida, respondió Alejandro, su voz firme. Era consciente del sacrificio que requería esta confrontación, pero entendía que su avance hacia la autenticidad requería el enfrentamiento directo de todos sus demonios. Mientras hablaban, sus mentes chocaban en un campo de batalla psicológico. Santiago siempre había tenido un don para leer a la gente, y podía sentir la reciente transformación de Alejandro. A pesar de la adversidad, esto no era una simple confrontación, era una prueba de fuego que definía la nueva versión de sí mismo que Alejandro anhelaba ser. No puedo creer que te hayas vuelto tan blando, se burló Santiago, acentuando la presión en el ambiente. Siempre creíste que las emociones te harían vulnerable. Te desconectaste del único mundo que conocías. La voz de Santiago provocaba viejos ecos de inseguridad en Alejandro, pero esta vez, en lugar de rehuir, se adentró más en su verdad. Ignoras cuán fuerte puedo ser. Lo que considerabas debilidad ahora es mi ventaja. Su autoconfianza lo sorprendió, cada palabra era una declaración de independencia. Sus pensamientos saltaron entre la libertad y el desafío, cada uno alimentando su determinación. Valentina observaba en silencio, atenta a la transformación que se desarrollaba ante sus ojos. La presión de la mirada de Santiago era intensa, pero en el fondo, Alejandro percibía un leve destello de admiración en ella. Esto lo impulsó a continuar. Si has venido a amenazarme, Santiago, deberías saber que no soy aquel hombre que temía perder, agregó Alejandro, sintiéndose más fuerte con cada afirmación.
Era una batalla interna no solo contra Santiago, sino contra el Alejandro que había tenido miedo de enfrentarlo hace unos momentos. Santiago se cruzó de brazos, y Alejandro sintió que el aire cargado se tornaba en un campo minado emocional. No deberías jugar con fuego. Hay cosas en juego más valiosas de lo que imaginas. Alejandro sintió la presión del temor, la duda seguía acechando en las sombras. Sin embargo, en lugar de sucumbir a ello, eligió verlo como una aclaración. Había llegado el momento de definir sus límites. Lo que valoro realmente no es lo que puedes ofrecerme, sino lo que estoy dispuesto a construir por mí mismo. Si me atacas, te desafío a que lo hagas, porque no me detendré, explotó, redoblando su insistencia. El silencio que siguió fue abrumador. Las palabras de Alejandro colisionaron con la incertidumbre. Por un instante, se preguntó si estas revelaciones realmente resonarían en la mente de Santiago. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesto a asumir. A medida que los minutos pasaban, la tensión se intensificó. Santiago tenía la capacidad de cambiar la narrativa en un suspiro, pero Alejandro fue reforzando su sentido de autoeficacia. Nadie podía quitarle su verdad, y lo sabía. Este era un paso más hacia la integridad y la valentía. Pero justo cuando pensaba que había logrado establecer su posición, Santiago sonrió con una intrigante mezcla de desafío e interés. No te vi venir, Alejandro. Quizás esa transformación tenga más profundidad de la que creía. Pero te advierto, esto apenas comienza. La atmósfera cambió, y Alejandro sintió que la batalla que estaba librando era solo un anticipo de los conflictos venideros. Se dio cuenta de que debía estar preparado para enfrentar no solo a Santiago, sino a lo que significaba salir de su zona de confort. Con un nuevo impulso, se dirigió a Valentina, consciente de que su sinceridad necesitaba continuación. Siempre quise ser mejor, y hoy me levantaré contra lo que me limita, continuó, reconociendo que cada conversación era un paso crucial. Sin embargo, Santiago se inclinó hacia adelante, sus ojos destilando una combinación de desafío y revelación. Hay secretos que no conoces, Alejandro. Esto apenas comienza y te aseguro que tu búsqueda por la verdad tocará más vidas de las que imaginas. Alejandro quedó paralizado, una sensación de inquietud se filtró entre sus pensamientos. Las palabras de Santiago resonaron con un eco inquietante, presentando uno de los mayores conflictos internos. ¿Realmente estaba listo para descubrir todo lo que vendría después? Mientras las palabras de Santiago reverberaban en la mente de Alejandro, un torrente de emociones luchaba por salir. La intriga que su viejo amigo había sembrado se entrelazaba con la determinación que había cultivado en su interior. Sabía que no podía dejarse arrastrar por el pánico. Cada secreto revelado podría ser una pieza en el rompecabezas de su nueva vida. Valentina, testigo de este espectáculo emocional, se acercó suavemente. Su voz, habitualmente tan serena, ahora estaba cargada de una firmeza que resonaba en su corazón. Alejandro, necesitas tomarte un momento. Esto es más profundo de lo que parece. Ella nunca había visto a su amigo tan transformado, y la mezcla de admiración y preocupación en su mirada lo impulsó a reflexionar sobre sus próximos pasos. La presión del instante lo empujó a una pausa introspectiva. ¿Qué significaban realmente las palabras de Santiago? ¿Qué verdades ocultas vijaban de su pasado que podrían desatar una tormenta? Sin darse cuenta, se aferraba al borde de su silla, sintiendo la necesidad de hacer un análisis desde la calma, aunque fuera brevemente. Quizás tengas razón, expresó Alejandro, su mente girando en torno a la idea de que debía descubrir esos secretos antes de que el juego se volviera contra él. Quizás mi evolución necesita más que solo confrontación. Debe haber un balance. Se levantó y se dirigió hacia la ventana. El aire fresco de la tarde entraba, y con cada bocanada de libertad, su resolución se reafirmaba. Lo que viene a mí no es solo un desafío, es una oportunidad de abrir puertas que pensaba cerradas. Santiago puede tener sorpresas, pero yo también tengo mis reservas. Dio su reflejo en el cristal, un Alejandro más sólido, menos inclinado a las sombras del miedo que alguna vez había dominado su vida. En ese momento, algo dentro de Alejandro se hizo clic, una revelación ruptura. Él no era la víctima de un plan ajeno.
Tenía el poder de marcar su propio rumbo y tomar control sobre las historias que estaban dispuestas a cruzarse con su vida. Valentina, perceptiva al cambio en su aura, se acercó. ¿Y ahora qué harás? Una sonrisa de desafío brotó en sus labios. Voy a investigar. No dejaré que Santiago se convierta en el titiritero de mi historia. Necesito encontrar la verdad detrás de su advertencia. Puede que algunos secretos me hagan más fuerte, me lleven a un lugar de entendimiento que me empodere. La decisión resonó en su mente. Alejandro comenzaría en una búsqueda personal, no solo por los secretos de Santiago, sino también en su propia historia personal. La necesidad de desenterrar lo que lo había mantenido atado durante tanto tiempo se convertía en una misión. Antes de que él pudiera seguir, Santiago interrumpió la atmósfera cargada. Alejandro, ¿realmente piensas que esto es solo un juego de palabras? La verdad es que las decisiones que tomes afectarán las vidas de muchas personas, y no siempre serás tú quien controle el resultado. Las palabras del amigo reforzaron su propósito, aunque la inquietud palpitaba en su conciencia. La responsabilidad de afrontar todo esto era monumental, pero también liberadora. En su mente se formaban esbozos de estrategias. Necesitaba investigar a fondo las conexiones de Santiago con otros. Buscar información entre las viejas relaciones que compartieron en el pasado y descubrir el nexo que, ahora, parecía más complicado de lo que había imaginado. Había más en juego y él lo sabía. Santiago no solo jugaba con su vida, podía haber otros involucrados. La noche caía cuando, sintiéndose más decidido que nunca, se volvió hacia Valentina. Necesito trabajar en esto. No puedo hacerlo solo. ¿Estarías dispuesta a ayudarme? Valentina asintió, y una luz de esperanza iluminó su rostro. Pero en el fondo, Alejandro sabía que el camino sería más arduo y peligroso de lo que anticipaban. No obstante, su mirada destilaba un brillo renovado, unió fuerzas con su aliada para desmitificar el caos. Mientras se preparaban para iniciar su camino, Santiago robocaba en su mente como un incógnita, con inquietantes ecos de advertencias que aún resonaban. Realmente estaba preparado para lo que iba a descubrir. Sin embargo, antes de adentrarse en su nuevo capítulo, Alejandro recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Un número desconocido, un simple texto: sé que estás buscando respuestas. Te puedo ayudar, pero todo tiene un precio. La incertidumbre le heló la sangre. ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando o solo un nuevo obstáculo en su camino? Con una mezcla de expectación y miedo, Alejandro dio un paso más hacia lo desconocido, preguntándose si el camino hacia la verdad lo llevaría a un lugar de liberación o a un abismo más profundo de lo que jamás había imaginado. Alejandro miraba el mensaje en su teléfono, el brillo de la pantalla contrastaba con la oscuridad que comenzaba a envolver la habitación. El texto, conciso y enigmático, parecía una invitación a entrar en un laberinto del cual no estaba seguro si podría salir. El corazón le latía con fuerza, la incertidumbre y la ansiedad se mezclaban en una tormenta interna. ¿Qué opinas de esto?, preguntó Valentina, interrumpiendo sus pensamientos. Ella había notado el cambio abrupto en su expresión. Alejandro cerró su puño alrededor del teléfono, sintiendo una punzada de frustración. No lo sé, respondió. No puedo descartar nada en este punto. Decidido a no dejarse dominar por el miedo, comenzó a trazar un plan. Necesitaba reunir más información sobre el misterioso mensaje. Primero, revisaría el número de teléfono, quizás con suerte podría rastrear su origen. Cada segundo que se pasaba sin actuar le hacía sentir que el tiempo se escurría entre sus manos, y le resultaba cada vez más urgente tomar el control. Valentina lo observaba, se notaba la preocupación en su mirada. Alejandro, si esta persona puede ayudar, tal vez deberías considerar hablar con ella. Pero ten cuidado, lo que se presenta como una oportunidad a veces encierra riesgos. Ella tenía razón. Alejandro valoraba su juicio, a menudo la consideraba su brújula moral en tiempos de confusión. Sin embargo, el impulso de desenmascarar la verdad sobre Santiago y cualquier conexión potencial lo empujaba hacia adelante. Voy a hacerlo, pero necesito que estés a mi lado. No confío en esta situación y necesito a alguien que pueda ayudarme a analizar cada movimiento. Se adentraron en el análisis del mensaje.
Mientras Valentina revisaba los datos de contacto, Alejandro continuaba interrogándose sobre su pasado compartido con Santiago. Las interacciones, las decisiones, las tensiones, todo parecía encajar en un rompecabezas más grande del que él pensaba ser parte. Las piezas, sin embargo, estaban dispersas y la armonía debía reconstruirse. Tal vez deberíamos hablar primero con algunas personas que conozcan a Santiago. Valentina sugirió. Conocer su entorno podría proporcionarnos algunas pistas. Él hizo una pausa, su mente activándose al considerar la propuesta. ¿Cómo lo haremos? Santiago tiene influencia, si va a reaccionar, será de manera rápida y feroz. Empecemos con las personas que tienen menos relación con él. Alguien que pueda hablarnos sin temor. Recuerda que no somos solo él y tú, hay otras conexiones que podrían ser útiles. Valentina lo animó, subrayando la importancia de diversificar su enfoque. La determinación de Alejandro se reavivó. Sí, empezaré a hablar con viejos conocidos de la infancia, aquellos que quizás Santiago no considere. Contactaré a sus excompañeros de trabajo o incluso a algunos amigos, cualquier información será valiosa. La noche avanzaba mientras Alejandro y Valentina establecían su estrategia. A medida que elaboraban un plan de acción, el espacio entre ellos se llenaba de un aire de complicidad renovado, los dos unidos por un propósito común. Cada conversación planeada, cada contacto a establecer, era un paso hacia adelante para desentrañar ese misterioso enigma. Sin embargo, una sombra persistente se cernía sobre él. El eco del mensaje aún vibraba en sus pensamientos, inquietante y seductor, mientras su intuición luchaba para discernir la verdad oculta detrás de esa oferta. Mientras la noche daba paso a la penumbra, Alejandro se sintió dividido entre el deseo de avanzar y la necesidad de proteger lo que había logrado en su reinvención personal. La búsqueda de la verdad sin duda implicaba riesgos, pero que tan lejos estaba dispuesto a llegar para obtenerla. Con una mezcla de ansiedad y resolución, finalmente se atrevió a pulsar el número desconocido en su teléfono. Las líneas de la incertidumbre y la valentía comenzaban a cruzarse en su mente. Cuando escuchó la señal de marcación, se dio cuenta de que ese momento cambiaría el rumbo de no solo su presente, sino de todo su futuro. La voz al otro lado era calmada, casi demasiado tranquila. Me alegra que hayas decidido contactarme, Alejandro. Hay cosas que necesitas saber, y no todo es lo que parece. Fue en ese instante que comprendió que había cruzado un umbral irreversible. Ahora no solo buscaba respuestas, se estaba adentrando en la complejidad de su destino, donde cada revelación tendría el potencial de transformarlo para siempre o destruirlo. ¿Estaba realmente preparado para lo que iba a descubrir? La conversación comenzó con un silencio tenso, un instante en el que Alejandro se dio cuenta de que estaba en una encrucijada crucial. La voz que escuchaba era a la vez familiar y extraña, como una sombra proyectada desde su pasado. Sabes más de lo que crees, Alejandro, continuó esa voz, cargada de un peso que hacía eco en la atmósfera. Tus decisiones te han llevado aquí, y lo que elijas ahora determinará no solo tu futuro, sino también el de aquellos que te rodean. A medida que el diálogo avanzaba, Alejandro sentía que, detrás de esas palabras, había una amenaza sutil. Ya no era solo un juego mental, había consecuencias tangibles en cada movimiento. Mientras la voz revelaba detalles sobre Santiago, Alejandro luchaba por mantener su enfoque. Las palabras resbalaban como agua entre sus dedos, inundando su mente con antiguas traiciones y nuevas posibilidades. ¿Qué tienes que ver con él? Alejandro se atrevió a preguntar, su tono más seguro de lo que se sentía en su interior. La respuesta llegó rápida, casi como un golpe, sacudiendo su estabilidad. Santiago y yo tenemos un trato. Y tú, Alejandro, eres una pieza clave en este tablero. Tú mismo has elegido las fichas que vas a mover. Un estremecimiento recorrió su espalda. Esa revelación lo llevó a reflexionar sobre su evolución personal. Desde que decidió alejarse de su antigua vida, había buscado el crecimiento y la autodeterminación. Pero aquí estaba, enredado de nuevo, atrapado en una dinámica que creía haber dejado atrás. La frustración se intensificó. ¿Por qué debería confiar en ti? Alejandro respondió, cada palabra consciente de su propio poder. La voz al otro lado se rió, un sonido que resonaba con una mezcla de ironía y desafío.
Porque, querido amigo, hacer como si no existiera esta conexión no te ayudará en absoluto. Solo el conocimiento de lo que realmente está en juego te permitirá proteger lo que has edificado. O puedes hacer como si fueras invulnerable y perderlo todo. La presión aumentaba, el dilema moral se revelaba con claridad. Alejandro sabía que, al enfrentar esta situación, no solo expondría sus errores pasados, sino que pondría a prueba su capacidad para defender sus logros actuales. Si se dejaba llevar por el miedo, podría enderezar la trayectoria de su vida hacia la oscuridad. Sin embargo, si enfrentaba la verdad, podría cambiar el rumbo, quizás incluso convertirse en algo más de lo que nunca imaginó. Decidido a no caer en la trampa del miedo, comenzó a formular preguntas, una tras otra. En cada respuesta, en cada revelación, iba tejiendo una red de comprensión que lo empoderaba para actuar. Su mente, antes atrapada en la ansiedad, ahora emitía destellos de claridad. Alejandro estaba descubriendo su propia fortaleza, su capacidad para navegar en la complejidad de relaciones que creía haber dejado atrás. Dime qué debo hacer, insistió, su intensidad creciente dejando claro que había aceptado el desafío. La voz al otro lado pasó a un tono más grave. Primero, debes mirar a tu alrededor. Hay aliados en lugares inesperados. Después, necesitarás un plan firme. La próxima jugada de Santiago será crucial, y tú debes estar preparado. Con ese impulso renovado, Alejandro se sintió más alineado con su objetivo. Cada decisión, cada estrategia construida desde ese momento iba a ser un testimonio de su desarrollo personal, y no solo un intento por proteger su pasado. La claridad de su propósito era una fuerza impulsora que lo llevaba adelante. Mientras la conversación se desvanecía, Alejandro se quedó mirando el teléfono en silencio. La urgencia se mezclaba con una confianza inquietante, una sensación de que estaba a punto de descubrir no solo verdades sobre Santiago, sino también aspectos ocultos de sí mismo. Esa búsqueda de revelaciones podría proporcionarle la clave para su futuro, siempre que mantuviera la mirada firme ante la adversidad. Con una resolución recién encontrada, decidió que la siguiente acción sería investigar a fondo a aquellos que alguna vez formaron parte del mundo de Santiago. Esos antiguos conocidos, esos contactos olvidados, podían contener las llaves del laberinto en el que se había adentrado. Se levantó, su mente girando rápidamente en torno a las conexiones que aguardaban en su red social. Pero una pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? La frontera de la ambición y la precaución se hacía más difusa a medida que avanzaba con determinación. Mientras comenzaba a trazar ese nuevo camino, su viaje no solo sería una búsqueda de respuestas, sino también un viaje hacia su propia transformación. Y en ese mismo instante, algo en su pecho se iluminó, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, el descubrimiento podría llevarlo a un nuevo amor, una nueva vida. Un amor que podría florecer por encima de las sombras del pasado. El eco del misterio de Santiago aún vibraba en su mente, y Alejandro sintió que el verdadero reto apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de manejar la tormenta que se avecinaba, o las decisiones que tomara lo llevarían a un precipicio del que no podría regresar? La vida de Alejandro había cambiado para siempre. Había llegado a un punto crucial donde sus decisiones no solo definían su futuro, sino también la esencia de su ser. Después de confrontar su antiguo yo, el miedo empezó a ceder ante la fuerza de su autenticidad. Por primera vez se sintió alineado con sus deseos más profundos, una vida basada en la honestidad y la vulnerabilidad. Con una determinación renovada, se dedicó a investigar cada faceta de la vida de Santiago. Reunió viejos contactos, buscó vestigios de su pasado y tejió una red de aliados que, como Valentina, creyeron en la posibilidad de un futuro mejor. Este cambio de enfoque no solo le permitió acercarse a la verdad sobre su antiguo amigo, sino que le enseñó algo vital sobre sí mismo, que cada paso hacia adelante lo acercaba más a su propósito y que el miedo a la verdad no podía ser más poderoso que el deseo de crecer. Las revelaciones sobre Santiago comenzaron a emerger. Una antigua amiga de la infancia, que había trabajado con él, compartió información valiosa: Alejandro, hay un patrón en las decisiones de Santiago. No solo busca poder, sino también reconocimiento, tiene miedo de ser solo un eco de su pasado, como tú. La luz de la comprensión iluminó el camino de Alejandro. Ahora entendía que su antigua relación no solo había sido una amistad,
sino también una competencia tácita, un reflejo de sus propias luchas internas. Mientras la relación con Valentina se profundizaba, Alejandro encontró en ella no solo un compañero, sino una fuente de inspiración. Juntos, desenvolvieron sus sueños, hablando de utopías en las que el pasado no definía el futuro. Valentina, al escuchar las verdades que estaba descubriendo, se convirtió en su pilar. No importa lo que Santiago haga, Alejandro, lo que importa es cómo elijas reaccionar. Has demostrado que puedes conquistar tus miedos y vulnerabilidades. Eso te hace más fuerte. Con cada emoción compartida, el vínculo entre ellos se hizo más fuerte, y Alejandro comenzó a ver en Valentina no solo un amor, sino un futuro posible. Su pasado dejó de ser una sombra que lo perseguía para convertirse en un trampolín hacia la grandeza. La combinación de su historia y la de Valentina creó una nueva narrativa, donde ambos buscaban la autenticidad por encima de las expectativas externas. Mientras tanto, la confrontación con Santiago se afinaba. Alejandro se preparaba mentalmente, listo para enfrentarse a quien había sido un héroe y un enemigo en su vida. Cada pieza del rompecabezas que lograba encajar lo acercaba más a su verdad y le recordaba las lecciones aprendidas. Debía presentarse como el hombre que era, decidido a no dejarse influenciar por el pasado. El día de la confrontación llegó, y la tensión en el aire era palpable. Santiago, con su habitual arrogancia, lo esperó en una cafetería donde solían hablar de sueños. Alejandro sintió que cada paso hacia la mesa donde estaba su antiguo amigo era un paso hacia su reinvención. Santiago, he estado revisando nuestro pasado, y he decidido que no viviré en la sombra de nadie más, dijo, con voz firme. La sorpresa en los ojos de Santiago fue evidente, la conversación fluyó como un río desbordante, repleta de verdad y autodescubrimiento. Alejandro no se dejó intimidar. Las decisiones que tomas no te definen, pero tus reacciones a ellas sí, afirmó, desafiando a su amigo. La mirada de Santiago cambió, y por primera vez, Alejandro sintió que tenía el control de su narrativa. Había transformado el miedo en poder, y la verdad lo liberó. Al final de esa conversación explosiva, Alejandro se sintió más ligero que nunca. Había estado preparado para cualquier resultado, pero aún así, el cierre fue satisfactorio, el antiguo amigo quedó atrás, y el hombre que había nacido de su ceniza surgió con confianza renovada. Cuando salió de la cafetería, sintió el calor del sol en su piel, como una invitación a seguir adelante. Con Valentina a su lado, su futuro brillaba con posibilidades infinitas. ¿Lo lograste?, preguntó. Ella. Sí, ya no hay sombras en mi camino, respondió él, una chispa de esperanza iluminando su mirada. Había conquistado sus temores, abrazado la verdad de su ser y redescubierto su propósito. La satisfacción de ser quien verdaderamente era, unido a la brutal honestidad de su historia, finalmente lo llevó a donde quería estar. Así, Alejandro se despidió de su pasado, no como alguien que teme lo que fue, sino como un hombre que había aprendido a valorar cada experiencia, incluso las más oscuras. La seguridad que emanaba era palpable, y aquellos que lo rodeaban la apreciaron, reconociendo su viaje y celebrando sus triunfos, con un nuevo yo renacido y un amor que florecía. Alejandro comenzó a escribir un futuro donde la autenticidad y el compromiso eran los pilares de su vida. Con la mano de Valentina entrelazada con la suya, supo que este sería solo el inicio de nuevas aventuras, con la convicción de que cualquier desafío podría serenarse con la verdad y el amor que se habían ganado en el viaje. Necesitan suscribirse ahora para seguir disfrutando de estas historias de superación personal. Dejad un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que otros las descubran. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz es importante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar el canal y ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias inspiradoras.